Ahora sí, nos copia, estamos con mil disculpas. Y hicimos la presentación. Bienvenido, Capi. ¿Nos copia? Sí, solamente hay un retorno un poco lento, pero sí lo escucho. Gracias, muy amable. Bueno, ya hicimos la respectiva presentación. Simplemente darle nuevamente la bienvenida. Y Muchas bueno, gracias. a usted las gracias y bueno, qué grato tenerla a usted por primera vez. Esperemos que no sea la última, porque es una eminencia en lo que es el tema económico y ese nivel académico necesitamos nosotros en todo lo que es la información. Nuevamente bienvenido y bueno, entremos a este tema, ¿no? Tan un poco ingrato en el tema de lo que es la economía de los países, porque no simplemente hablamos de Bolivia, sino hablamos de Venezuela, de otros países, que también después de la pandemia, bueno, indicaron el tema de la crisis económica. Pero ¿cuán cierto será esto, Magister Tapia? ¿Cómo nos puede dar una visión general, por favor, con respecto a estos temas? Muchas gracias, señor Castro. El problema de las economías regionales comenzó a acelerarse el deterioro desde la cuarentena, ¿ya? Siempre yo acentúo la palabra cuarentena más que la pandemia, porque es una medida del gobierno obligando a todos los que no eran servicios esenciales a irse a su casa. Es decir, tenía que cerrar empresas, tenía que cerrar restaurantes, tenía que cerrar incluso actividades agrícolas y tenían que quedarse en casa. Nadie se tenía que mover. ¿De dónde vino esa medida? De la Organización Mundial de la Salud, que era una medida errada porque puso a sanos y enfermos en un solo lugar y eso conllevó pues a que una economía que iba en crecimiento cerrara con cifras negativas. En el caso peruano cerró con menos 13%, hizo retroceder la producción que lo teníamos en crecimiento del 4% a unos 20 años, ¿no? Retroceso de 20 años. Y eso me imagino que también ocurrió en Bolivia, ha ocurrido en el caso de Venezuela, los Estados Unidos, es decir, todos los países que aplicaron la receta de la OMS le fueron muy mal. Además de eso, para poder hacer una recuperación rápida y no romper la cadena de pagos, los bancos centrales emitieron medidas de dinero barato, de dinero fácil, y eso conllevó a la inflación. Entonces, esta inflación que se ha generalizado en todo el mundo, porque los bancos centrales prendieron la maquinita, entonces ha acentuado más porque no solamente viene la recesión, que es decir, una producción que se va haciendo cada vez más lenta y cada vez de menos porcentaje, y por el otro lado tienes una inflación que va subiendo. Entonces, cuando tienes esas dos variables, las personas se preguntan, ¿y qué pasó? ¿Por qué las cosas que antes costaban 10 ahora cuestan 12? ¿Por qué el precio del pollo? ¿Por qué los artículos de primera necesidad subieron en los mercados? Y nadie está viendo lo que nosotros los economistas vemos, donde ahí está el Banco Central, el gran culpable, porque fue el que aceleró las condiciones para que existiese recesión con inflación. Eso se llama estanflación. Entonces ahora resulta que los bancos centrales han hecho lo inverso. Ahora han subido las tasas de interés y ahora han desacelerado más la economía. Peor aún, o sea, con bajos tasas de crecimiento, poca gente puede salir de la pobreza. Entonces vienen los factores que ahora se están discutiendo, ¿no? De qué hacer con la moneda, si seguir acentuándonos con la moneda nacional o dejar que el dólar sea el que guíe, porque ustedes conocen que el dólar pues es una moneda que cumple las tres condiciones, que es medio de pago, refugio de valor y unidad de cuenta. Y el tema es que ni siquiera el dólar puede salvarnos de los problemas tampoco económicos. No es un cambio de moneda y la situación se arregla. No, esto tiene que ver mucho con aspectos fiscales, incluso reformas que no se está haciendo en los países para mejorar la economía familiar. Y me refiero a básicamente 5 reformas mínimas.
reforma política, económica, educativa, de salud y pensiones para sacar adelante una economía y que la gente gane más y viva mejor. Entonces he hecho un panorama para que más o menos nos vamos situando de qué es lo que está pasando en nuestros países, por qué no estamos mejorando, por qué las economías tienen su periodo cíclico de buenos precios de los metales, pero tenemos problemas internos que no lo podemos resolver, como la pobreza, la falta de empleo, la desaceleración económica, las bajas ventas, los sueldos no suben, más bien suben los precios, etcétera. Y con eso creo que podríamos dar un marco de entrada como para seguir analizando. Gracias, Magíster Tapia. Cuando evidentemente vemos ese marco por ejemplo, de Bolivia, ya con mucha injerencia ideológica, ¿no? Mucha injerencia que hace de que no se despegue económicamente. Lo propio sucede en Venezuela, Nicaragua, ¿no? Cuba y otros países que ya conocen. Bueno, Cuba ya lastimosamente algo crónico, ¿no? Pero en Bolivia sorprende esa situación. ¿Tiene que ver mucho el aspecto ideológico cuando se habla de economía o se puede manejar de manera separada? Tú sabes, y como los amigos también deben saber, que en los cursos que se enseñan inicialmente en las universidades, por ejemplo, en las facultades de Derecho, Ciencia Política, Economía, hay un curso que se llama Economía Política. Exacto. ¿Qué quiere decir la economía política? Es la relación entre el gobierno y la economía, cómo se relaciona y qué variables intervienen ahí, etcétera. Entonces, lo que le quiero decir es nada más que la economía está supeditada, en nuestros casos, a la política. Y cuando digo supeditada es porque está controlada, está ideologizada, está supervisada, fiscalizada, incluso perseguida a comerciantes que no pueden libremente poner a venta sus artículos porque llega a la autoridad local, le confisca. Entonces hay una guerra implícita que no se dice, que la economía se ha vuelto pues prácticamente un rehén de la política. Y entonces cuando se convierte en un rehén la economía, empieza a manifestarse en malos indicadores, ¿no? Y esos malos indicadores significa por qué la gente no encuentra empleo rápidamente y bien remunerado, bien pagado, porque tampoco es encontrar un cualquier empleo, ¿no? Hay que encontrar empleos bien pagados para que la gente pueda sostener bien a su familia. Entonces, estas ideologías tienen que ver muchísimo porque se traducen en leyes. Es decir, la economía puede funcionar bien siempre que tengamos buenas leyes y puede funcionar mal siempre que haya malas leyes. Entonces, una buena economía va a depender de buenos legisladores que entiendan bien la economía para que las leyes no se vuelvan una obstrucción, que las leyes tienen que estar armonizadas con las leyes económicas, porque en el mundo existe dos tipos de leyes: las leyes que fabrican los congresistas y las leyes que tiene la propia economía, oferta, demanda, incentivo, rendimiento, etcétera. Si no conversan estas dos, entonces una se puede volver rehén de la otra. Y la idea no es que sea una rehén de la otra, porque si no, no va a funcionar bien. Y cuando funciona mal, existe la alta informalidad, tanto en lo económico como en lo laboral. Y con informalidad, pues tampoco hay buenas condiciones. Por más libre que pueda ser una economía en la informalidad, pero hay determinadas desventajas. Entre ellas, no tener un lugar fijo donde vender. Segundo, no es sujeto de crédito. Tercero, no puede capitalizarse. Quinto, no puede crecer. Sexto, no puede pagar bien a sus empleados. Y los pocos que pueden crecer son detectados inmediatamente por la autoridad. Entonces, no teniendo un buen marco legal, que es producto de una mala ideología, entonces hay un marco institucional que no permite hacer crecer la economía y mejorar la economía, sobre todo la familiar, ¿no? Exactamente. Excelente la aclaración, ¿no? Con respecto. ¿Por qué le sigue esa pregunta, no? Porque generalmente conocemos muy bien que también las estrategias en ciencia política, por ejemplo, es el de crear imaginarios, ¿no? Y imaginarios que la gente cree, y mucho más si no tiene la formación, la información adecuada. En este caso, por ejemplo, se da de que se tiene que separar lo político de lo económico, ¿no? No hay que politizar todo. Generalmente se los escucha a los gobiernos, ¿no? Y en este caso acá, ¿no? No hay que politizar. Entonces, como si fuese, pero son los primeros en politizar. Es una doble moral que se utiliza.
Lo otro es el tema de cuando vemos el tema de la crisis económica o ya lo que se llama los indicadores en economía, se echa la culpa a otra gestión, o como se dice un refrán popular, el cojo echa la culpa al empedrado, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería la relación ya a nivel del continente cuando salieron nuevas intenciones de querer cambiar la moneda? ¿No? Es decir, decían, bueno, el dólar, con el discurso que se maneja, viene del imperio, es de la derecha, nos ponen condiciones. Primer aspecto. Pero siendo de izquierda o de derecha, se prestan del Banco Mundial, algo que está pasando. ¿No? Segundo, el tema de querer llegar a dar ese imaginario de que ellos no, de que hay un modelo económico, entre comillas, eso de modelo económico, que es el que está sacando de la crisis económica a nuestro país, específicamente el lado de Bolivia. ¿Cómo se pueden ver esos panoramas, esos parámetros, Magíster Tapia? Sí, mire, respecto al primer punto que usted mencionó, el rol del Estado, ¿cuál es la relación sana que debe tener el Estado con la economía? Tiene que asegurar por lo menos 3 derechos fundamentales para que una economía funcione de manera eficiente y provoque justamente los resultados esperados para cada uno. Primero, tiene que asegurar el derecho a la vida de la gente. O sea, tiene que defender ese derecho porque una economía no funciona con gente muerta, tiene que funcionar con gente viva. La segunda, tiene que garantizarle la libertad para que pueda elegir lo que más le conviene en la vida. Sin libertad no puede escoger. Por tanto, es imposible que una persona le pueda ir bien cuando no decide sobre lo que él quiere. Tercero, debe también el gobierno asegurar la propiedad privada, garantizar. Sin propiedad, las personas no pueden escoger porque no puede transar sobre algo que no le pertenece. Entonces, una relación sana significa que el gobierno hace eso, de proteger 3 derechos fundamentales. El resto es propio de las personas. Es decir, cuando tiene libertad, cuando tiene vida y tiene propiedad, puede crecer económicamente, puede crecer sus sueldos, puede crecer la economía sin inflación. Pero cuando los gobiernos transgreden, y es decir, no solamente garantizan los 3 derechos, sino se mete a brindar servicios de salud, brindar servicios de educación, brindar controles, etcétera, entonces la economía empieza a resentirse, empieza a funcionar mal, porque está interviniendo en áreas que no le compete. Y son áreas que deberían estar en manos de la gente, es decir, el sector privado, pero lo tiene el gobierno y el gobierno sufre cuando hace eso, porque no lo va a hacer bien, no ha sido creado para que haga eso, ha sido creado para defender esos 3 derechos. En el segundo aspecto que usted me habla del modelo económico, ¿no? Los modelos económicos depende cuál sea el que escoja, ¿no? Porque en la Constitución a veces lo ponen y otros países no lo ponen. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, no tiene régimen económico y no dice la economía es de libre mercado, la economía es social de mercado, la economía es planificada. Pero en nuestros países, que le gusta todas las cosas por escrito, lo ponen. En los títulos económicos de lo que le dicen el régimen, ponen esta economía se basará en una economía social de mercado, o se basará en una economía mixta, o se basará en una economía planificada. Pero eso no es una solución. No quiere decir que las personas, si es que no hay régimen económico, no va a haber economía, ¿no? Es como decir que no hay Ministerio de la Producción, no va a haber producción. Es como si dijera, no hay Ministerio de Agricultura, no, la gente no va a hacer agricultura. Eso es imposible, al contrario, habría más libertad. Claro. Entonces, los modelos económicos dependen mucho de lo que diga la Constitución, porque no va a hacer el gobierno cosas contra la Constitución, sino lo va a hacer a favor de la Constitución. Entonces, si la Constitución le dice, oiga, usted tiene que hacer economía social de mercado, entonces su intervención va a ser limitada. Y si dice economía de libre mercado, el gobierno no va a intervenir la economía, porque solamente intervendría en situaciones donde haya conflicto de derechos, justicia, seguridad y obras públicas. Pero cuando hay una economía planificada de tipo socialista, el gobierno sí se encarga de planificar todo, controlar todo, fiscalizar todo, y ahí le va a pedir impuestos a cambio, porque esto no es gratis.
Si el gobierno tiene que funcionar, ¿de dónde va a salir? ¿Con qué se va a pagar? Si no se hace con impuestos. Respecto al tercer punto, el tema del dólar. El tema del dólar y las relaciones que tenemos a veces con el sistema financiero, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, se me pone como el gran oro, pero tampoco es una entidad inocente. Influye mucho en la formulación de las políticas económicas. Condicionan las políticas, los préstamos, sobre todo, que estamos acostumbrados, los países que tenemos, a pedir préstamos afuera para resolver su problema de financiamiento por el gasto excesivo que hace el gobierno. Le dice, bueno, si usted quiere recibir 5.000 millones de dólares, entonces usted me tiene que hacer esta política de equidad de género, por poner un ejemplo, condicionado a que usted debe poner en las políticas públicas el enfoque o perspectiva de género para yo prestarle, ¿no? Y así ha habido muchas historias respecto al Fondo Monetario en el Perú. Bueno, usted sabe que el señor Alan García, el que fue presidente en el primer gobierno, pues se peleó con el Fondo Monetario y no tuvimos durante cerca de 4 años ninguna relación con el Fondo Monetario y sin embargo la deuda crecía por intereses que no pagaba el gobierno de ese entonces. Entonces, ¿el dólar qué cosa es? Es un medio de pago, es una unidad de cuenta que sirve para hacer transacciones. Creo que en el caso de Bolivia tiene casi, digamos, 4.500 millones de dólares, hasta lo que he podido revisar de sus datos, de depósitos en dólares, ¿no? Entonces, la moneda del dólar, tal como viene manejándose, es una moneda que prácticamente gran parte del planeta lo utiliza. Ahora, hay iniciativas desde dolarizar, por supuesto. China quiere hacerlo, Rusia quiere hacerlo, Bolivia dice que va a entrar en esa, digamos, en esa tendencia, Argentina también lo quiere hacer, el BRICS, los países de Brasil, la India, también. O sea, ¿por qué? Porque es una moneda inflacionaria. Tampoco es que le vaya muy bien a Estados Unidos con su Reserva Federal, que viene a ser el Banco Central, y justamente también tiene problemas de inflación. Entonces, los bancos centrales se equivocan normalmente. Nosotros hicimos una cuantificación de cómo nos fue con Banco Central y sin Banco Central. Tiene 200 años 100 años tiene el Banco Central en Perú. Hicimos la comparación de los 100 años sin Banco Central que tuvo el Perú. O sea, de 1821 a 1921, la inflación causada por la banca privada en ese tiempo era 158% de inflación acumulada. ¿Ya? O sea, subida de precios, para que se entienda. Claro. En 100 años, 158. Cuando hicimos la comparación con Banco Central de 1922 al 2022, la inflación acumulada en el mismo periodo de tiempo, en 100 años, fue 2 billones. O sea, millones por ciento de inflación acumulada. Entonces, no cumplió la finalidad de creación de un banco central, porque los bancos centrales fueron creados para evitar la inflación, no para que sea más alta que la que causaba la banca privada, porque la banca privada causaba porque emitía más de la cuenta, por errores que cometían, tenían malos encajes formulados, y encima tienen multiplicador bancario, etc. Entonces, todo eso nos hace pensar si el dólar vendría a ser la moneda de aquí para el futuro. Nosotros, propiamente dicho, el Instituto Libre Empresa, promueve la idea de que los patrones que deben seguir de aquí para adelante para emitir moneda debe ser en base a metal precioso. O sea, tiene que estar basado en el oro. Porque si no, vamos a tener bancos centrales que se disparan haciendo lo que hicieron hace 2 años con la maquinita que provocó la inflación que sigue hasta ahora y que está causando pues un dolor de cabeza a todos y que nuestra plata no valga lo mismo hace un mes o hace un año porque la inflación sigue siendo alta, sigue subiendo los precios de los artículos de primera necesidad y el responsable es el Banco Central. Y el Banco Central es el causante de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las familias, porque ven que suben los precios, pero no suben los sueldos, ¿no? Entonces, el dólar es un instrumento más que es ineficaz en algunas cosas, tiene su desprestigio ya ganado. Ojalá que haya esa tendencia de ir todo el sistema monetario internacional hacia una refundación del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario fue creado para refundar el sistema monetario después de la posguerra, e irnos hacia un patrón monetario metálico.
¿no? Ya no como es ahora, es fiduciario, sin valor, o sea, cualquier billete no es convertible. Antes tú ibas al banco y convertías en oro digamos, tu dinero. Entonces tenías oro, nunca perdías, porque el oro sigue valorizándose. Pero ahora no, Exacto. tú vas al banco y no te dan nada, o sea, es pura fe, fiduciario viene de fe. Entonces, Exacto. esto entonces queda pues en hacer reformas de fondo, ¿no? Reformas liberales, reformas que permitan que las economías se normalicen, economías sanas, economías de crecimiento, que permita a todos mejorar. Pero eso proviene mucho también, como usted sabe, de la política. Si tenemos malas leyes, va a haber mala economía. Pero para que haya buenas leyes, tenemos que tener buenos legisladores. Y para que haya buenos legisladores, tienen que tener buenas ideas en la cabeza, pues, porque sin esas ideas buenas no va a haber buenas leyes, y buenas leyes no va a haber buena economía. Exactamente. Cuanto lo quisiéramos tener más tiempo, pero vamos a tener el otro espacio. La última pregunta, Magíster Tapia. Muchos dicen, al menos acá por el tema político, ven de que el yuan podría ser la salvación, ¿no? Cuando sabemos muy bien que la Unión Europea ha intentado de igual manera, pese a que Bolivia también se ahorra en euros, ¿no? Pero no ha tenido esa amplitud que debería tener el dólar. Pero ahora ven el yuan, perdón, como una alternativa. Pero también sabemos que los imperios, más allá del color, son imperios y van a tener siempre la hegemonía bajo ciertos criterios de posicionamiento, ¿no? Y por cambiar de imperio a otro imperio, piensan que los chinos son los buenos tipos. Acá quieren hacer pensar eso, cuando sabemos que no es así. A ver esa consulta más, por favor. Sí, usted sabe que la primera moneda de transacción en el mundo es el dólar, le sigue el euro y en tercer lugar el yuan. Entonces, el yuan acá más o menos equivale al 30% de las transacciones mundiales. O sea, le falta mucho techo que llegar. O sea, tiene que por lo menos llegar 2/3 partes para ser importante. Todavía está en 1/3. O sea, todavía no es popular. Y la gente finalmente va a decidir si se va a hacer o no popular la moneda, porque por más imposición que le pueda hacer los bancos centrales de una moneda, pero si la gente cree que no es la buena moneda, no lo va a adoptar por más que fuerza. Ya Maduro se equivocó varias veces, quería extinguir el dólar y se equivocó, y no pudo porque el mercado es más poderoso que el gobierno, ¿no? Entonces, ojalá que la gente encuentre una moneda que se respalde en el patrón metálico. Ojalá que tomen buenas iniciativas Rusia, India, los países del Medio Oriente, para que vayan comprando, y lo están haciendo, claro, el oro, que viene a ser el patrón metálico que mejor antecedentes tiene, como era antes. No estamos inventando nada, esto era antes. Antes las cosas se cambiaban por oro, el billete representaba oro. Entonces hay que regresar a algo que funcionaba y no causaba tanta inflación. Magíster José Luis Tapia Rocha, muchas gracias por su información. Hemos tratado en esta media horita hacer muchas preguntas, pero ha quedado bastante claras al respecto de lo que es, ¿no? El tema de nuestra economía es amplio, como todas las ciencias. De la manera de reflexión y para su despedida, ¿qué puede indicar a aquellas personas que nos escuchan en Bolivia, en diferentes países, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión que nos daría usted? Fíjense, yo creo que hay que darle alternativas a la población, a los que nos escuchan, para que puedan ver otro lado de la economía y no estar siempre viendo una sola campana o escuchar una sola campana. Yo le sugiero a tu público que le den una miradita a la página del Foro Liberal de América Latina.org, Foro Liberal de América Latina.org. Hay excelentes análisis sobre el tema económico, sobre el tema internacional, porque esto es un foro que también tiene sus, digamos, aportes en materia económica. Entonces, proponemos dentro una economía totalmente diferente, una que funciona, que es una economía de libre mercado. Entonces, si damos una miradita, nos vamos a enterar qué medidas faltan, qué medidas digamos, le va a hacer bien a nuestra economía, a nuestra familia, para que vaya bien y no tengamos estos problemas de inflación. Y bueno, también darle una mirada a una página también que es muy importante, que nosotros también le hacemos seguimiento, es la página del Ron Paul Institute.
Ron Paul Institute, que también hace aportes sobre la cuestión geoestratégica, con la economía, el tema de China, el tema de Estados Unidos, el tema de Rusia, que también es otro ángulo, otra óptica, otra mirada de las relaciones políticas a nivel internacional, porque también eso influye en las economías locales, ¿no? Entonces yo creo que con esas dos páginas le daríamos al público lo que le hace falta, que mire otro ángulo y no siempre mirar lo mismo, que eso hace falta investigar un poquito más para que tengan ya un conocimiento, ya un panorama más completo y no solamente un panorama parcializado sobre temas económicos. Exactamente, muchas gracias por estas páginas, lo vamos a repetir en nuestra página virtual, lo vamos a indicar que es necesario. Muchas gracias, Magíster José Luis, un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Gracias. Vámonos a un espacio.